De forma predeterminada, las declaraciones en el script de Python se ejecutan secuencialmente de arriba hacia abajo, si la lógica del procesamiento así lo requiere. El flujo secuencial de ejecución se puede alterar de dos maneras. La primera es condicional y la otra es repetitiva. En la ejecución condicional se ejecutará un bloque de una o más declaraciones, en este caso argumentos, si una determinada expresión es verdadera. Entonces, si la condición es verdadera, se ejecutan los argumentos o el argumento y se acabó. Mientras que en la ejecución repetitiva, un bloque de una o más declaraciones, de uno o más argumentos, se ejecutará repetitivamente mientras que esa expresión o mientras que la condición sea verdadera. En esta sección nos vamos a enfocar sobre el if, las declaraciones if, la declaración else y el if. La condición if. En Python y en otros lenguajes de programación, la palabra clave if se usa para verificar si una condición es verdadera y ejecutar el código del bloque. En este caso, acá vemos la sintaxis. Tenemos que tener muy presentes la sangría. Entonces la sintaxis nos dice que es la palabra reservada if, la condición, dos puntos, enter, y esta es la parte del código que se va a ejecutar siempre y cuando sea verdadero. Acá tenemos un ejemplo en donde la variable a es asignada a un valor entero 3 y preguntamos si a es mayor a 0, vamos a decir que esto es un número positivo. Vamos a probarlo y a es un número positivo. Pues como podemos ver ahí en la respuesta, a es un número positivo. En caso de que esta condición no se cumpla, por ejemplo, a es igual a 0, aquí no va a pasar nada. Aquí no sale absolutamente nada porque no tenemos manera de validarlo en caso de que sea falso. Solo validamos siempre y cuando sea verdadero. La condición if-else, ya en este caso, acá sí podemos validar algo cuando es falso. Entonces, la sintaxis correcta sería if condition, esta parte del código es la que se va a ejecutar si es verdadero, y else, dos puntos, esta parte del código es donde vamos a indicar que es falso. El if y el else siempre van a estar al mismo nivel. Para este if existirá este else. Veamos este ejemplo. A igual a 3. Preguntamos, si a es menor a 0, me va a decir que a es un número negativo. Y en caso contrario me va a decir que es un número positivo. En este caso no cumple la primera condición, sino que pasa a la segunda y nos va a decir que es un número negativo. A es un número negativo. Listo. En este caso particular vamos a ver, o estamos observamos que cuando es negativo se cumple, pero porque ya estamos utilizando la palabra reservada else. Ahora aparece otro tipo de condicional. Entonces tenemos acá la sintaxis: si condition, el código, el if, si no condition, code, y el else, no code. ¿Qué quiere decir esto? Que si la condición es verdadera, haga esto. Si no, pero hay otra condición con el if condition, es como si dijéramos no, si condición, haga esto. Y en caso de que ya no se cumpla nada, de que todo sea falso, pues vamos a imprimir este código de aquí. Veamos un ejemplo para entender esto mejor. A es igual a 0. La primera condición me pregunta si a es mayor a 0, a es un número positivo. El if a menor a 0, a es un número negativo. Else a es 0. En este caso, la primera condición no se cumple, la segunda condición tampoco se cumple,
sino que se cumple la última, la que es negativa. Entonces vamos a dar por respuesta que A equivale a 0 o A es 0. Hay maneras de acortar el texto o el código, de acortar el código. Y la sintaxis para eso sería code, if, condition, else y el code. Entonces el primer código que vamos a pasar, el primer argumento, va a ser si la condición es verdadera. Y el segundo argumento va a ser si la condición es falsa. Entonces ejecutamos este código de acá y vemos que A es positivo, o sea, A es mayor a 0. En el caso de que A sea menor que 0, pues me dirá que A es negativo, se cumple esta otra parte. También podemos tener condiciones anidadas, y la sintaxis correcta para las condiciones anidadas es la siguiente: if condition, y dentro de esa condición vamos a poner o un argumento de código o vamos a poner otra condición, que en este caso es para explicar las condiciones anidadas. Veamos el ejemplo a continuación. A es asignado a un valor que vale 0. Si A es mayor a 0, va a resolver todo este cuerpo del argumento. Si no, y en cambio A es igual o es exactamente igual a 0, pues vamos a imprimir que A es 0. De lo contrario, A será un número negativo. Entonces veamos qué pasa con este ejemplo. En este caso, la respuesta que me va a dar es 0. A es 0. Ahora, pensemos en otro valor. Por ejemplo, que se cumpla la primera condición. A es mayor a 0. 4. A es mayor a 0. Me va a responder que A es un número positivo y aparte de eso es par, porque yo estoy validando que A módulo de 2 sea exactamente igual a 0, lo que me va a identificar si un número es par. Y así sucesivamente con otros valores. Ahora vamos a ver el if, condition y operadores lógicos. Tenemos la sintaxis si, condición y condición, que se ejecute el código si eso es verdadero. Entonces, en este ejemplo tenemos que A es igual a 0 y preguntamos si A es mayor a 0 y A módulo de 2 es igual a 0, entonces A es un número entero par y positivo. El if A es mayor a 0 y A módulo de 2 es diferente de 0, vamos a decir que A es un entero positivo e impar. Tenemos otro el if A es igual a 0, en este caso A es 0, y el else, print A es negativo. Acá en este código se nos va a cumplir que A es 0. Pero en llegado caso de que cumpliera con alguna de las condiciones, por ejemplo, A me va a decir que es un número entero par y positivo. Luego tenemos otro operador lógico que es el OR. Entonces tenemos la sintaxis si, condition o condition, entonces que ejecute el código. En este caso tenemos un usuario que se llama James. El nivel de acceso del usuario es nivel 3 y vamos a decir si el usuario es igual a admin o el nivel de acceso es mayor o igual a 4, me va a decir que acceso concedido, o me va a decir que es el acceso denegado en el caso de que no se valide. En este caso me va a denegar el acceso porque el nivel de acceso del usuario que tenemos a continuación es de 3. Pero ¿qué pasa si es 4? Pues con 4 ya me van a dar el acceso para poder entrar. Y con esto damos por finalizada la parte o la sección de condicionales.